Buenos días, amigos, amigas de La Mula y Mujeres que Transforman. Estamos en una nueva entrevista literaria esta mañana con Claudia Pablaza, una escritora chilena que nos visita a propósito de la Feria del Libro que se está llevando a cabo. Viene ya para presentar su último libro que se llama Diario de quedar embarazada, una novela en formato de diario de la que vamos a hablar esta mañana. Claudia, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Claudia, me gustaría que me contaras, para empezar, por qué esta idea de plantear la novela en formato de diario, qué libertades, qué licencias te da esta manera de contar y también cuáles son las dificultades que me imagino que al ser un formato de diario, porque el diario finalmente no tiene fin, sí. ¿Cómo hiciste para manejarlo y convertirlo en una novela así cerrada? A ver, el formato de diario se dio como azarosamente. Entonces, como por necesidad, tomé este formato que era, dije, bueno, ¿qué forma le doy a este texto acerca de esta mujer que quiere quedar embarazada a sus 30 y tantos años? Y el formato que se me ocurrió en ese momento fue algo muy fortuito, fue como azaroso. Fue el formato de mi estadía en esa residencia. Dije, bueno, voy a estar tantos días, voy a escribir diariamente, así como que estuviera escribiendo un diario de vida, un diario, el diario vivir, digamos. Estaba el deseo de ser madre, estaba también el cuestionamiento político, social, cultural acerca de qué es ser madre en el siglo XXI, qué fue ser madre en los 80, qué fue ser madre a principios de siglo. Era un tema que rondaba mucho en mí. Entonces... Pero la novela, tal como está, explora mucho más la experiencia de querer estar embarazada, sí, y después, paralelamente, de estarlo. Exactamente. ¿No? Sí, no explora mucho el tema de la maternidad como tal, sino que explora directamente el cuerpo de una mujer embarazada. O sea, toda la vivencia que son esos 9 meses de una mujer que está primero en la experiencia de querer quedar embarazada y luego cuando ya está embarazada y cómo es su vivencia frente a ese embarazo. Más que la maternidad como tal, sí. Ana, el personaje principal, es una mujer que trata de controlar algo que la va a llevar a un momento de total descontrol, porque yo no soy madre, pero creo que no hay nada que te saque más de control que el proceso del embarazo. O sea, sí, tu cuerpo ya no es tu cuerpo, está absolutamente fuera de tu control. Sí, aparecen síntomas que nunca hubieras imaginado. Por ejemplo, el personaje de esta novela se llena de alergias, se llena de ciertos malestares. También se desmitifica bastante ese embarazo como pleno, ese embarazo feliz, digamos, que muchas mujeres relatan en su experiencia, que probablemente también existe y no es que esté diciendo que no es una posibilidad, pero también está la otra posibilidad de que el embarazo sea como una especie de pesadilla por momentos. Y un discurso como ese es necesario, ¿no? Porque si no, las mujeres terminan llenándose de culpa cuando no viven esa maternidad feliz, donde todo el tiempo están con la sonrisa, que es lo que generalmente nos vende la publicidad, incluso también sí, la familia, ¿no? Entonces, ninguna mujer embarazada debe decir, no soporto esta situación porque sí, la verdad es que me va mal. Pues no todas las mujeres les sienta bien, ¿no? Sí, exactamente, como socialmente está como, bueno, socialmente pasan muchas cosas con la maternidad. Primero, nos obligan, no tanto ahora, pero yo creo que en los 80, los 90, se cuestionaba mucho el no querer ser madre. Hoy día con todos los movimientos feministas creo que la maternidad está siendo como se nos ha abierto una posibilidad como de... Es una opción, sí. Y tú, que ahora ya eres madre, ¿cómo evalúas tu imagen que tenías de lo que era ser madre a ser madre? Y yo tenía la otra imagen. Yo no tenía la imagen como de que la maternidad era algo como muy feliz, sino que yo tenía la imagen de que la maternidad era algo muy complejo. Era algo muy complejo de llevar, sobre todo por lecturas que tenía. O sea, si uno lee a Simone de Beauvoir, si uno lee incluso el mismo libro de Lina Meruane, incluso Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo tiene todo un apartado acerca de lo que es la maternidad. O la experiencia de otras autoras. También había leído el libro Madres arrepentidas, también había leído el libro Maternidades subversivas. La experiencia ha sido que, al contrario, como la maternidad me ha posibilitado en los espacios de escritura
Bueno, pero también creo que para cada mujer es distinto, no hay como una receta de la maternidad, de eso me he dado mucho cuenta en este proceso, no hay una gran receta. Para muchas amigas sí la maternidad ha sido muy compleja, el embarazo fue muy complejo, pero creo que para mí es una experiencia muy enriquecedora, tanto vital como literariamente. ¿Qué otros temas son los que te motivan o te inquietan y digamos, te generan estas ganas de escribir y de desarrollar? Estoy trabajando un libro acerca de mi adolescencia y relacionándolo con momentos históricos de Chile, como pensar, no sé, cómo se construyó políticamente, cómo me construí políticamente frente a ciertos sucesos que pasaron como en mi familia. ¿Sientes que también te ha impactado, bueno, tú además de ser escritora, eres fundadora de los libros de La Mujer Rota, una editorial independiente, el hecho de estar en contacto también con tantos manuscritos y con toda una movida literaria que en estos años en nuestra región ha aumentado mucho, ha crecido mucho, ¿eso también ha impactado? O sea, tu mirada ahora de editora frente a lo que escribes, ¿ha habido algún impacto en eso? Mira, el ejercicio de la edición siempre ha acompañado al ejercicio de la escritura. Creo que son dos cosas que no puedo como desvincular la una de la otra, que también que tiene que ver mucho con el ejercicio de la lectura del otro y cómo la lectura impacta en la propia escritura. Entonces, sí, en ese sentido, la editorial también me ha marcado mucho como escritora. Una de las cosas que también escuché en una entrevista era que tú decías que una de las razones por las que no estudiaste literatura de inicio, sino psicología, fue porque no querías que impactara demasiado en tu manera de escribir el hecho de tener tanta teoría literaria, ¿no? Que eso hubiera como que impedido, te hubiera vuelto más autocrítica de lo que normalmente es una persona que escribe, ¿no? Y que nunca hubieras podido publicar de la manera en que lo hacías. Hay un texto de Amela Altit que se llama Género de Dolor, que trata precisamente de esto, de cómo, cómo la academia nos encasilla y nos castra frente a algunos formatos, que son formatos como muy patriarcales, muy rígidos, en donde tenemos que es más importante aprender a citar algo en ciertos como reglas y normas como acerca de la cita, que plantear una buena idea o una idea como personal. Ahora igual estoy estudiando un doctorado ya a mis 40 años, que es distinto ya estudiar un doctorado en literatura después que has publicado una cierta cantidad de libros, como que cierto es una libertad a la hora de escribir. Sí, totalmente. Ya está y no me siento, si bien uno siempre está en formación, no me siento como a mis 17 años, en que una academia iba a caer sobre mis posibilidades de escritura, sino que hoy siento mucha más libertad, incluso dentro de la academia. Los libros de La Mujer Rota, ¿considerarías o dirías tú que es una editorial feminista? Sí. Es una editorial desde el principio, cuando fundamos la editorial, pensamos en una línea feminista que tuviera también muchos autores latinoamericanos de pensamiento crítico. Por ejemplo, de acá de Perú tenemos a la gran autora Patricia de Sousa con 2 libros, que son libros muy feministas, feminismo radical. Uno que se llama Descolonizar el lenguaje, donde hace un repaso de todas las autoras que le ayudaron a ella a formarse como una autora feminista. También tenemos el libro de Patricia que se llama Ecofeminismo, de colonial y crisis del patriarcado, que es un libro muy visionario, es un libro que nos habla de ecología y su vínculo con el feminismo. Es un libro autobiográfico, en un formato también muy experimental, en un formato muy íntimo. Y es una de nuestras grandes autoras que representa mucho lo que es la editorial hoy en día. También tenemos a Hilda Mundi, que es una autora boliviana con la cual partimos la editorial. Hilda Mundi también fue una feminista importante en las vanguardias latinoamericanas. Su libro se llama Pirotecnia. Es vanguardista, indigenista, muy preocupada por Latinoamérica, por la situación boliviana en ese momento. Y así tenemos muchos autores que han sido vanguardia o han estado muy preocupados de temas desde el feminismo, desde el pensamiento político, pensamiento crítico. Tenemos a Arelis Uribe, que es una de nuestras grandes autoras, tiene su libro Quiltras y que explote todo. También es una autora feminista más contemporánea, es una autora muy joven que nació en el 87
y que tiene estos dos libros que se vinculan muy bien con las mujeres chilenas. ¿Qué está pasando hoy en día en Chile con nosotras las mujeres? Te leía mencionando que tú sentías que la literatura era ahora más que nunca un acto, un gesto de voluntad, ¿no? Que de muchas maneras no era imprescindible para muchas personas, Sí. pero sí necesario como espacio de reflexión. En ese sentido, los editores tenemos que ser como súper conscientes de lo que está pasando con las tecnologías, ¿cierto? Lo que está pasando a nivel como mundial con las tecnologías, que son como, no sé, redes sociales. A veces es mucho mejor estar, no sé, 2 horas en redes sociales, y lo cual me incluye. O sea, yo de repente estoy 3 horas en Twitter o no me puedo despegar de las redes sociales, porque también son otros formatos de lectura, ¿cierto? Uno también se puede informar, puede leer por redes sociales, Es mucho más ligero. O sea, la gente no se da cuenta de que el tiempo que pasa en redes sociales, si lo suma, termina siendo casi lo que equivaldría a abrir un libro. Sí, abrir un libro 2 horas al día. Sí. Generalmente la gente dice, no tengo tiempo para leer. Sí, yo creo que ese tiempo hay que hacérselo, y también los editores tenemos que estar conscientes, como te decía, de esas necesidades que se abren diariamente. Entonces, ir viendo también en términos como históricos o viendo qué es lo que está el lector buscando.